Muy buenas tardes a todos que están presentes. Buenas tardes, ingeniero Adit. Muchas gracias por aceptar la invitación del desarrollo profesoral para presentar en esta tarde un tema muy importante para todos nosotros, para todos los profesores que también nos gusta hacer investigación, y es la elaboración de proyectos con una metodología pues que está muy utilizada y que nos exige pues ciertos manejos de ciertas técnicas, de ciertos formatos. Entonces, hemos querido incluir esta capacitación dentro del plan de formación para que de manera pues sencilla, pues a los profesores que de pronto todavía no lo han hecho, trabajar con este tipo de formulación de proyectos, pues comiencen a interesarse y mirar cómo lo pueden hacer de una mejor manera y que sea más efectivo. Entonces, ingeniero Adit, muchas gracias por su aceptación y bueno, le cedo la palabra. Muy buenas tardes a todos. Vamos a esperar unos 2, 3 minuticos a ver si se conectan más participantes y con eso damos inicio, si quieren, a las 2:05 para que comenzamos todos eh, a la capacitación. No sé si tienen alguna pregunta, alguna aclaración antes que demos inicio a la presentación. Buenas tardes, profesor Alexander. Voy a tratar de... por acá. Listo. Entonces, hasta el momento tenemos 16 participantes. Si quieren, demos 3 minuticos para ver si se conectan más participantes y con eso damos inicio a las 2:05. Buenas tardes, Jorge. Por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran que nosotros trabajemos a lo largo de la presentación, me dicen, por favor, para tenerlo en cuenta. Quería además decirles que la capacitación va a estar siendo grabada y se va a publicar en la página institucional de YouTube para que posteriormente los que quieran revisar puedan acceder y observar la grabación. Demos los 2 minuticos, en 2 minuticos comenzamos. Pueden ir por un tinto mientras arrancamos. Buenas tardes, doctora Ángela Viviana. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, habla Heli, mil gracias por la invitación. Buenas tardes, Henry. Bueno, muy buenas tardes a todos. Siendo las 2:05, damos inicios entonces hoy a nuestra pequeña introducción sobre la metodología MGA. Digamos que esta charla o esta conversación está motivada principalmente pues por el interés
que se tiene en la universidad por la participación de proyectos de investigación y de extensión y de inversión a lo largo de las principales fuentes de recursos que tiene el país en este momento, gracias al Sistema General de Regalías y al Departamento Nacional de Planeación. Para la presentación voy a, digamos que la presentación de hoy, yo no quisiera que fuera como una charla magistral donde yo pues hablo las 2 horas y deambulamos o divagamos sobre la metodología general ajustada, sino que me interesa que sea más una charla, una discusión, una conversación sobre esta metodología, las ventajas, desventajas, las aplicaciones, las notas altas y los bemoles que puede tener esta metodología, y que la charla sea útil para todos y que podamos aprovecharla a lo largo de, pues, de estas 2 horas. Estaría muy mal de mí indicar que en 2 horas vamos a cubrir toda la metodología. Eso sería una falacia como tal. Digamos que esta es una charla introductoria para que posteriormente pues podamos continuar trabajando sobre esta metodología y esta aproximación. La introducción a la charla viene motivada también para que, por favor, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna intervención que pueden hacer, sí, siéntanse con libertad de abrir su micrófono y realizarme las preguntas. Eso hace que la charla sea mucho más amena y sea mucho más interesante y pueda resolverle las dudas que ustedes tienen sobre esta metodología. Para la metodología he preparado la charla o he dividido la charla en dos grandes componentes, digamos. Un componente el cual se va a centrar en la formulación y evaluación de proyectos, porque dado que estemos utilizando una metodología general ajustada o una metodología específica, no implica que no se cumplan los mismos principios y las mismas aproximaciones que necesitamos en la buena formulación, ejecución y gestión de un proyecto. Para eso me voy a tomar la libertad de utilizar unos extractos de una diapositiva de el diplomado en programa profesional en formulación y ejecución y evaluación de proyectos de desarrollo de la Universidad de los Andes. Yo fui beneficiario de este programa de diplomado el año pasado. Son 120 horas que se le dieron a través de Confecámaras a las secretarías de las comisiones regionales de competitividad e innovación de los diferentes departamentos. Los 36 secretarios de esas comisiones, pues estuvimos en este diplomado. Yo fui beneficiario, no porque sea secretario de la Comisión Regional y Competitividad del Cesar, que está a cargo de la Cámara de Comercio, sino que la persona encargada de la Cámara de Comercio pues estaba incapacitada por motivos de salud y pues me cedió a mí esta oportunidad. Uno de los compromisos adquiridos con Confecámaras y con la Cámara de Comercio y evidentemente con la Comisión Regional de Competitividad era el replicar este ejercicio para hacer divulgación de este conocimiento, de forma tal que yo me he tomado la libertad de realizar un extracto de las presentaciones que se realizaron en ese diplomado para agruparlo en una hora, hora y media de esta charla sobre gerencia de proyectos o formulación de proyectos en la metodología general ajustada. No he cambiado ni he modificado la presentación por respeto a los derechos de autor. Estaría muy mal para mí modificar esta presentación cuando yo no tengo los derechos de autor de modificación y distribución de estas presentaciones. Por el contrario, voy a tratar de hacer el mejor uso de las presentaciones que utilizaron los diferentes profesores en este diplomado, teniendo en cuenta que pues era un compromiso hacer la replicación o hacer esta capacitación. Así que también viene como respuesta a ese interés de Confecámaras y de la Cámara de Comercio de Valledupar de replicar esta divulgación del conocimiento. Por otra parte, después de tener esta primera parte sobre la formulación y evaluación de proyectos en general,
quiero presentarles la página de la MGA o digamos que los formatos donde ya se operacionaliza ese proceso de la metodología general ajustada para presentar proyectos ante el Departamento Nacional de Planeación. Tengamos en cuenta que hasta el momento, si la ley no cambia y si no se modifica ningún proceso hasta el momento, todos los proyectos de investigación que se hacen ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como los proyectos que se hacen para llegar a los fondos del Sistema General de Regalías, sea a nivel nacional, departamental o municipal, deben cumplir con el requisito de formular los proyectos en esta plataforma tecnológica que corresponde a la plataforma de la metodología general ajustada del Departamento de Planeación. Entonces, la presentación está dividida en dos grandes componentes. Un componente donde trabajaremos y discutiremos sobre cómo formulamos un proyecto para esta metodología, qué debo tener en cuenta, qué no se cumple, qué relación hay con otra formulación de proyectos como PMI o la que hacía Colciencias en su momento en la formulación de proyectos de investigación de ciencia y tecnología. Trataré de explicar claramente cuál es la diferencia entre una y otra aproximación y por qué el país ha tomado la decisión, o el gobierno, el Estado, ha tomado la decisión de que tanto los proyectos de inversión como los proyectos de ciencia y tecnología pasen a través de esta metodología. Y finalmente, pues entonces realizaré la demostración o la aplicación de cómo se maneja la plataforma y qué debemos hacerlo ya desde el punto de vista pragmático para el momento de desarrollar un proyecto de este tipo. Digamos que la charla está planteada para que sean entre 45 y 1 hora los aspectos de la formulación de proyectos, de 45 minutos un poco más la presentación de la plataforma y dejamos así de 15 minutos a media hora para resolver dudas, preguntas o inquietudes que ustedes tengan sobre estas aproximaciones. Como les decía, sírvanme interrumpir en cualquier momento si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que deseen que me detenga y que proponga con mayor precisión. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Listos? Si no hay mayor cuestionamiento, entonces vamos a ver qué vamos a ver en la presentación el día de hoy. Digamos que lo primero que vamos a discutir es ese marco conceptual de la construcción de proyectos, cómo se piensa un proyecto desde la metodología general ajustada, el hecho que estemos utilizando una metodología específica para la formulación, evaluación, gestión y seguimiento del proyecto, que es en últimas lo que hace la metodología general ajustada, no implica que no debamos repasar o considerar los elementos fundamentales que corresponden a el ciclo de proyecto y a qué corresponde un proyecto o un objetivo. Si nosotros no tenemos claro, bien definido estos componentes, no vamos a poder aplicar la metodología general ajustada. De ahí que sea necesario llegar a unos enfoques en este aspecto. Posteriormente, trabajaremos sobre cuál es el contexto de la intervención, cómo se hace esa aproximación de los proyectos en esta metodología, quiénes pueden formular unos proyectos, para qué objetivos están formulados estos proyectos, qué tipo de presupuestos tenemos acceso en este tipo de proyectos. Y finalmente, pues hablaremos de la metodología de marco lógico, que es la metodología teórica que sustenta la metodología general ajustada. El marco lógico es la metodología general de formulación de ese proyecto y la metodología general ajustada es la aplicación que tenemos en Colombia para llevar estos componentes a una plataforma que nos permita la obtención de resultados y la generación de los impactos deseados tanto en los proyectos de investigación como en los proyectos de inversión. Listo.
Posteriormente, entonces hablamos de los indicadores, de cómo se genera ese tipo de proyectos, cómo se genera la estructura desglosada de trabajo y se hace el seguimiento y la planeación de esta estructura para hablar finalmente de la matriz de resultados e impactos. Y finalmente, pues algunos aspectos generales ya metodológicos de forma de la presentación de proyectos en la metodología general ajustada. Listo. Entonces, la primera pregunta que nosotros nos debemos realizar es, ¿qué es un proyecto? ¿Para qué hacemos un proyecto? El proyecto es un proceso ordenado de actividades que me permiten resolver una necesidad o solucionar un problema. Entonces, cuando nosotros tenemos que formular un proyecto, tenemos que tener muy claro en la metodología general ajustada hacia dónde queremos ir, cuáles son los objetivos, los resultados, los impactos que nosotros deseamos en ese proyecto. Eso complica un poco las cosas cuando nosotros estamos pensando, por ejemplo, en los proyectos de investigación. En un proyecto de investigación a veces de principio o en el inicio del proyecto, yo no sé cuáles son los resultados que quiero tener. De hecho, porque para eso hago el proyecto de investigación, porque tengo una pregunta de investigación que estoy interesado en resolver y no conozco. En la metodología general ajustada, yo necesito saber cuál es el resultado que voy a tener y a partir de ese resultado, cuál es el impacto que se va a generar en una población determinada. Eso implica que cuando estoy formulando un proyecto en la metodología general ajustada, tengo que tener claro cuál es el resultado que quiero tener. A diferencia de cuando estamos trabajando en un proyecto de investigación pura, donde simplemente pues yo quiero conocer o profundizar en un área del conocimiento sin necesidad de tener alguna meta de impacto específica. La metodología general ajustada responde a la necesidad de organizar y ordenar el conjunto de actividades para lograr los efectos e impactos que desee en un tiempo y en un costo y calidad determinado. Esto viene tomado de los proyectos de inversión. Digamos que la metodología general ajustada nace su aplicación o comienza su aplicación en Colombia por la necesidad de obtener resultados específicos de los proyectos del Sistema General de Regalías. No significa que la metodología general ajustada y la metodología de marco lógico sean explícitamente para el tema de regalías. Es una aplicación. Él por sí mismo, la metodología por sí misma tiene su existencia y el sistema general de regalías, lo que antes eran los fondos generales de regalías, existen por sí mismo. Es un esfuerzo que da el Estado colombiano de unir esa metodología para lograr que las inversiones, que las grandes inversiones que hace el Estado con estos recursos obtengan los resultados deseados. ¿Qué es importante en este caso? Que es un proceso ordenado y que debo conocer o debo saber cuáles son los resultados previamente, lo cual ya implica que debo tener por lo menos un horizonte, saber hacia dónde voy. ¿Qué debo tener para este tipo de proyectos? Uno, necesito una población de impacto, necesito un usuario final. Este tipo de proyectos necesito saber a qué población se le voy a aplicar, a qué contexto, qué personas se verán beneficiadas o afectadas o ayudadas por este tipo de proyectos. Adicionalmente, eso implica que, por ejemplo, en el Sistema General de Regalías, hoy una de las condiciones que se tienen en los proyectos principalmente es que tengo que tener impactos regionales. ¿Qué significa que tengo que tener impactos regionales? Que determinando los fondos a los cuales yo tengo acceso o a los cuales voy a formular el proyecto, yo no puedo orientarme a impactar un solo municipio. Si, por ejemplo, nosotros deseamos acceder a los recursos del fondo de regalías para los municipios, debo afectar por lo menos a 2 o 3 municipios. Debe haber un beneficio regional. Entonces ya tengo que incluir 2 o 3 municipios para generar un impacto regional. Si estamos hablando del fondo departamental, del Sistema General de Regalías, entonces tengo que impactar a 2 o 3 o más departamentos para que eso evidentemente pues tenga validez.
De igual manera, voy a tener, si voy al fondo nacional, pues obviamente ahí tengo que afectar a más de 2 o 3 departamentos o más de 2 o 3 municipios para que mi proyecto sea avalado. Si ustedes no me preguntan, entonces yo me pregunto. Adit, ¿y por qué tengo que tener impacto regional? ¿Por qué no puedo hacer un proyecto de investigación o de inversión que beneficie solo a Valledupar o a Bucaramanga o a Cúcuta? Resulta que hace unos años, cuando esa restricción no estaba, este sistema permitía o tenía tendencia a que se presentaran demasiados conflictos y posibilidades de corrupción. Dado que este tipo de presupuestos o de fondos que nosotros estamos accediendo en este tipo de proyectos, estamos hablando de presupuestos de 20.000, 25.000, 30.000, 80.000 millones de pesos, cuando esos proyectos solo impactan un solo municipio, son vigilados, controlados y gestionados por solo un ente territorial. Entonces eso constituía un riesgo de corrupción. Porque para un municipio, por ejemplo, Valledupar, que tiene de presupuesto anual 85.000 millones y está accediendo a un proyecto del Sistema General de Regalías de 2 o 3 millones de 2 o 3 años por 80.000 millones, pues obviamente vamos a tener la posibilidad de corrupción. Lo que busca el Estado colombiano y especialmente el Departamento Nacional de Planeación en este caso, en el momento en que se exige un beneficio regional, es que entonces ya pues se tienen que poner de acuerdo 2 o 3 alcaldes o más alcaldes o 2 o 3 gobernadores o más gobernadores. No significa que esa población objetivo o el hecho de que yo tenga un beneficio regional haya eliminado el riesgo de corrupción. Ustedes y yo lo sabemos, pero sin embargo esa aproximación busca reducir ese riesgo. Se supone desde el punto de vista teórico que el hecho de tener ya 2 o 3 municipios, 2 o 3 alcaldes, más 2 o 3 entidades territoriales de vigilancia, la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, de 2 o 3 entes territoriales, pues eso ya me plantea un mayor control sobre ese riesgo de corrupción. Todo este tipo de proyectos tiene un comienzo y tiene un final. Es decir, tiene un espacio de tiempo definido, evaluado y controlado. Desde el comienzo de la formulación del proyecto, yo estoy diciendo cuándo va a terminar el proyecto. Eso busca tratar de eliminar los proyectos o lo que nosotros llamábamos antes los elefantes blancos. Proyectos donde se hacía una construcción de una vía, un monumento, una plaza, y eso simplemente se extendía por muchos años. Este tipo de metodología lo que busca es que las actividades y las acciones se realicen en un presupuesto determinado, en un tiempo definido. La metodología general ajustada busca tener un producto y un resultado. Ya tendré oportunidad de profundizar más en este concepto porque a mi muy humilde punto de vista, que creo que es el aporte principal que tiene esta metodología de formulación de proyectos frente a las metodologías tradicionales de la formulación de proyectos de investigación. Es decir, que aquí yo voy a tener un producto y un resultado final. Se dispone de recursos limitados, pues evidentemente, y más en nuestro país, donde tenemos, si bien fondos bastante grandes por el Sistema General de Regalías, no sabemos cómo se verán afectados estos fondos una vez las políticas de reducción de exploración y explotación del presente gobierno limiten la llegada de esos recursos. Recuerden que en la medida en que nosotros explotemos menos carbón, menos petróleo y menos productos mineros, pues entonces también las regalías serán menores y por lo tanto los recursos más limitados. Eso hace que desde la formulación nosotros tengamos acceso a ese tipo de recursos. Desde el comienzo nosotros tenemos un cronograma para llevarlo a cabo. Digamos que esto sí es común a todas las metodologías de formulación de proyectos, pero acá lo más importante es que cada actividad va a estar enmarcada en un contexto concreto que me permite hacerle ese seguimiento al proyecto.
El proyecto consta de una secuencia de actividades que me permiten lograr esos objetivos y que está a cargo de unos recursos humanos que se encargan de realizar esas actividades. Entonces, fíjense que nosotros desde el comienzo que estamos formulando ese proyecto, estamos limitando las alternativas que nosotros tenemos en la formulación. A diferencia de los proyectos de investigación pura o antes, a veces nosotros no sabemos dónde queremos llegar y dejamos abiertas las posibilidades porque a lo largo del proyecto la metodología nos permitía lograr esos resultados y responder a las preguntas que teníamos sin necesidad de saber hacia dónde estábamos girando. Por el contrario, en la metodología general ajustada, yo necesito saber en qué tiempo, cuál es el producto y cuál va a ser el resultado que debo tener. Listo. Digamos que en eso pues ya hemos discutido sobre cuál es la diferencia entre un proyecto de desarrollo y un proyecto de inversión. Es muy importante, por ejemplo, que este tipo de proyectos mantienen un control social y todas las agentes de control pueden tener acceso a los informes que se están presentando para el desarrollo de este tipo de investigación. Una vez nosotros registramos el proyecto en el MGA, la plataforma que veremos un poco más adelante, y estos proyectos son aprobados y se le asignan los recursos, tanto los informes como el avance de este tipo de proyectos puede ser visto por cualquier persona, de forma tal que hacerle seguimiento y control social a la evolución del proyecto es mucho más fácil y mucho más importante. Recordemos, por ejemplo, en la pandemia, el caso del proyecto de la ex ministra Abundinen. Se logró identificar los problemas que tenía a partir de ese control social que se realizó de las inversiones que se hacían de esos 70.000 millones, por mencionar solo uno de los ejemplos. ¿Qué busca este tipo de proyectos? El Estado colombiano dice, ok, nosotros tenemos un conjunto finito y limitado de recursos, ¿cómo obtengo los resultados que yo deseo? ¿Qué se hizo? Ok, lo que yo necesito es tener los resultados deseados. Entonces, el formulador del proyecto se encarga de proponer cuáles son esos resultados deseados que se van a realizar a través de un proyecto de inversión o desarrollo o de investigación desde el 2020 para acá. Entonces, una vez eso me crea un valor público, es decir, un beneficio a una comunidad, a una región, llámese municipio, departamento o país, y a partir de ese proceso de creación de valor público, de mejorar la cadena productiva, pues vamos a obtener los resultados que tenemos. Eso, una vez en la misma ejecución del proyecto, se encarga de informar y controlar la evolución del proyecto, pudiendo determinar alertas tempranas, pudiendo determinar si no hay evolución correcta de los desarrollos que se tienen, si hay algún inconveniente en el proceso de contratación, gestión y seguimiento del proyecto, y me permite manejar desde un punto de nivel social y político control de ese proyecto. ¿Qué busca esta arquitectura que propone el Departamento Nacional de Planeación? No es más que transparencia. El principio básico que busca este tipo de metodología es que cualquier ciudadano o ente de control pueda verificar lo que el equipo de gestión, el equipo de ejecución está realizando para lograr unos objetivos deseados. Entonces, de esa manera, cualquier persona de la sociedad de cualquier característica que tiene acceso a la plataforma del Sistema General de Regalías, la cual es abierta, va a poder hacerle seguimiento y obtener los resultados del proyecto. Buenas tardes. Ahora sí, ¿qué significa eso de tener resultados y productos? En un proyecto de investigación típico, como se hacían los de Colciencia antes, digamos que esto calza precisamente con el momento en que Colciencia se transforma en un ministerio. El ministerio adopta la metodología general ajustada y pasa a este tipo de formulación de proyectos.
¿Qué indica? Que no voy a tener solo los resultados. Los proyectos de investigación antes nos quedábamos o proponíamos resultados. Proponíamos productos, perdón. ¿Qué significa productos? Entonces yo voy a publicar 4 artículos, voy a construir 10 robots, voy a hacer un plan de innovación en una empresa y a partir de la tabla del modelo de medición de grupos investigadores del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, nosotros listábamos los proyectos, los productos y el proyecto buscaba generar esos productos. Ahora, no me importaba si el artículo tenía un impacto o no. No me importaba, me quedaba con que si el artículo ponía como meta que el artículo fuera Q1, pues nosotros nos quedábamos con el producto o la generación de conocimiento en esa característica. Entonces teníamos el artículo en Q1 y magnífico, con eso habíamos cumplido con el compromiso que habíamos adquirido en la formulación de proyectos. La metodología general ajustada nos lleva a un poco más, a llevar a resultados. No es solo la producción del artículo, sino esa ciencia, esa construcción de conocimiento que se realizó en la construcción del artículo, cómo impacta, cómo ayuda, cómo mejora la calidad de vida de una comunidad. Entonces, ojo, no significa que vamos a dejar de lado los productos. Los productos se siguen realizando. Hay que seguir escribiendo artículos, hay que seguir formando estudiantes de pregrado, maestrías y doctorados, hay que seguir participando en conferencias, hay que seguir apuntándole a ese modelo de medición de ciencia, tecnología e innovación del ministerio hasta que ellos lo deroguen. Pero no es solo quedarme en esos productos, sino que también debo apuntarle a que esos productos sean aplicados en la comunidad. Eso hace que mi formulación del proyecto migre no solo a la generación de conocimiento, sino también al impacto deseado de esa generación de conocimiento. Eso genera todo un cambio en la formulación y todo un cambio en la mentalidad. Digamos que ahí hay una discusión bastante importante en el país si, por ejemplo, los proyectos de investigación pura, donde nosotros no sabemos qué resultados podemos tener, podemos hacerlo a través de la metodología general ajustada. Eso, digamos que desde el punto de vista epistemológico, los científicos del país seguimos discutiendo con el ministerio, pero digamos que desde el punto de vista legal el ministerio le apuntó a esta metodología y hasta que eso no se cambie desde el punto de vista legal, pues así será. Pero eso hace un cambio de paradigma. Entonces ya yo no debo pensar solo en que voy a escribir 4 artículos, Q1, Q2 y Q3, sino qué impactos, qué población, qué cambios voy a generar en esa comunidad. ¿Eso a qué me lleva? A que entonces mi medición o mi construcción del proyecto voy a tener un conjunto de indicadores para cada una de las actividades que voy a tener que formular para poder determinar si se cumplió o no ese objetivo que yo tenía. Los productos, que nuevamente no es que los dejemos de lado, es que lo vamos a seguir realizando, y cuáles son los cambios que yo necesito realizar para cambiar la situación del problema. Entonces, a partir de esos resultados que yo deseo tener, debo definir cuáles son los productos que me generan esos resultados y luego cómo logro que esos productos sean generados. ¿Alguna pregunta hasta ahí o me quedé solo? Ya los dormí. No, Ah, bueno. adelante. Todavía no se han dormido. Listo. Evidentemente, como se están dando cuenta, estoy haciendo un repaso rápido, un viaje largo, muy somero sobre la formulación general de proyectos, simplemente planteando la diferencia entre un proyecto de investigación típico o pura versus un proyecto de inversión, desarrollo o el sistema general de regalías. Nuevamente, cuando vamos a formular aquí un proyecto, vamos a tener 4 etapas. Una etapa de gestación y definición, que es la etapa donde nosotros construimos el proyecto, definimos el proyecto, dialogamos
con los diferentes socios y vamos a centrarnos un poco más en la metodología general ajustada, que es la que facilita y es la que se encuentra en esta etapa de definición. Luego hablamos de la planeación y organización del proyecto, y es una vez el proyecto es aprobado y se asignen los recursos, cómo ejecuto esos recursos para lograr los productos y resultados comprometidos. Luego realizo la ejecución de esas actividades, termino el proyecto y evalúo los resultados. ¿Qué es lo que busca el Departamento Nacional de Planeación y el Estado colombiano con esta aproximación? Que una vez yo llego a esta evaluación, yo vuelva a la etapa de gestación de definición del proyecto para generar una segunda o tercera etapa de continuación del proyecto. Fíjense que esto está muy tomado de los proyectos de inversión y desarrollo de infraestructura. Supongamos que yo tengo una región perdónenme la redundancia, un área de la región a la cual desee impactar sin acceso de vías. Entonces, listo, mi primer proyecto, mi gestación es construir una vía principal que me permita unir la capital del departamento con el municipio al cual yo deseo llegar. Digamos que no existe esa vía. Entonces, mi primera etapa de gestación y definición es construir la vía principal que me permite unir la capital del departamento con el municipio deseado. El proyecto se presenta, se siguen las etapas correspondientes que ya veremos más adelante. Se presenta al Departamento Nacional de Planeación y el Departamento de Planeación asigna los recursos. Aquí se contratan las personas, se define el presupuesto, se generan las actividades y el cronograma a realizar y se ejecuta, se construye la vía. Al final de la vía decimos cómo nos fue, nos gastamos todo el presupuesto, no nos lo gastamos, nos sobró, nos faltó, hubo que poner más plata. ¿A qué tanto impacto realizamos? ¿A cuántas personas beneficiamos? ¿Si se cumplió con el objetivo del proyecto? Ah, sí, listo, ya construí la vía principal que me une el municipio con la capital del departamento. Pero resulta que una vez hago acá, detecto que hay otra necesidad y es que el municipio necesita estar en contacto con sus corregimientos. Entonces vuelvo a la etapa de gestación y definición. Genero nuevamente un proyecto donde entonces voy a conectar por vía terrestre el municipio, la cabecera del municipio con sus diferentes corregimientos. Hago toda la definición del proyecto, consigo los recursos, ejecuto los recursos, hago las vías que unen los corregimientos con la capital del municipio y evalúo el proyecto. Ah, me fue muy bien, ejecuté los proyectos, resolví las necesidades de esa población. Resulta que ahora necesito las vías terciarias porque necesito sacar los productos que se están generando en el campo dentro de ese municipio. Vuelvo acá y vuelvo y genero la misma ciclo de producción. Terminé, bueno, ya terminé con ese municipio, entonces lo que tengo que hacer es repetir este proyecto con otro municipio del departamento que tenga la misma necesidad y vuelvo y arranco. Fíjense que este ciclo de proyecto lo que busca es la mejora continua de la inversión de los recursos escasos que tiene nuestro estado. Entonces, si nosotros seguimos esta estructura, pues obviamente vamos a ir mejorando poco a poco el alcance, la capacidad y utilizando los recursos limitados que tenemos para obtener mejores resultados y mayores impactos. ¿Qué características tienen este tipo de proyectos? Uno, ser únicos. No puedo tener varios proyectos que estén buscando resolver este mismo objetivo. Sin embargo, ¿por qué? Porque no pueden estar ejecutándose los mismos proyectos que afecten a la misma población. Ejemplo, evidentemente, uno de los problemas más grandes que tenemos en nuestro país es la educación. ¿Qué ha hecho el Sistema General de Regalías y el Departamento Nacional de Planeación? Permite que, por ejemplo, esos recursos sean utilizados para la construcción de colegios. Entonces, yo no puedo construir dos colegios que beneficien a la misma población objetivo.
Obviamente, yo puedo construir la misma estructura de colegio para el municipio de Valledupar, para Bucaramanga, para Cúcuta, pero el proyecto no es el mismo, porque las necesidades, la infraestructura, el contexto es diferente, a pesar de que la construcción de un colegio sea un proyecto tipo. Ya hablaré más adelante de lo que es un proyecto tipo. Entonces, listo, yo no puedo tener dos proyectos que me resuelvan la misma necesidad y que cumplan el mismo objetivo. Deben ser limitados en tiempo. Entonces, eso ya nos obliga a pensar en una característica temporal del alcance de mi proyecto. Y normalmente los proyectos del Sistema General Regalías están entre 24 y 36 meses. No significa que, como ya lo dije en la diapositiva anterior, no pueda ejecutar una segunda o una tercera o una cuarta etapa, pero en ventanas de 2 o 3 años. Eso evita que se me creen proyectos eternos de inversión. Ya como lo habíamos mencionado, tener un ámbito geográfico específico que impacte a varios entes territoriales, tener un conjunto de actividades, beneficiarios y objetivos concretos. ¿De dónde salen este tipo de proyectos? Uno, identificar un problema. Yo sé que en mi municipio se necesita un colegio, se necesita una universidad, se necesita infraestructura vial, se necesita infraestructura de servicios públicos, se necesita el desarrollo de una vacuna, se necesita fortalecer el ecosistema empresarial, se necesita fortalecer el bilingüismo. Todas las necesidades que nosotros podemos identificar en un ente territorial. Satisfacer las necesidades, aprovechar una oportunidad, como les ponía el ejemplo anterior, resulta que yo tengo un conjunto de municipios que producen cafés orgánicos. Bueno, entonces el problema que tiene el café orgánico es que queda por allá en la montaña y bajarlo de la montaña a lomo de mula, pues hace que sea un proceso lento, costoso. Bueno, vamos a generar un plan de vías terciarias que me permita facilitar la salida de esos productos agrícolas a mercados nacionales e internacionales. Y sobre todo, y aquí hay uno de los bemoles de la metodología general ajustada y como nosotros la hemos implementado en nuestro país, a partir de la implementación de un plan de desarrollo municipal, departamental o nacional. El Sistema General de Regalías no financia proyectos que no estén alineados con el plan de desarrollo, lo cual nos obliga que el primer requerimiento cuando nosotros vamos a formular un proyecto en esta metodología es que conozcamos y tengamos claro cuál es el plan de desarrollo de los entes territoriales. ¿Se acuerdan que cuando les hablé de ese aspecto específico, el Sistema General de Regalía y el Departamento Nacional de Planeación puso la restricción de que tenía que impactar a varios entes territoriales? Entonces, como tengo que impactar a varios municipios, resulta que ese impacto tiene que estar de acuerdo con los 3 o los 4 o los 5 planes de desarrollo de los municipios. Entonces ya me obliga, ya me está restringiendo las posibilidades de inversión que tengo y me facilita tanto la transparencia del proyecto como el seguimiento y reduce el riesgo de corrupción, porque ya entonces me quedé limitado a lo que este plan de desarrollo tenga. Entonces supongamos que yo quiero, no sé, voy a decir una barbaridad, desarrollar un laboratorio de investigación para la generación de vacunas en la costa atlántica. Eso es perfectamente válido si todos los departamentos de la costa atlántica tienen en su plan de desarrollo una apuesta por el área de la salud y el desarrollo de vacunas. Si no está eso, ese proyecto no va a ser aprobado por el Sistema General de Regalías y por el Departamento Nacional de Planeación. Entonces, siempre me preguntan, entonces, Adit, ¿significa que los investigadores en ese caso están al servicio del plan de desarrollo? Sí. Si nosotros queremos tener acceso a los recursos del Sistema General de Regalías, entonces solo podemos trabajar o estar de acuerdo con las directivas políticas de los entes territoriales.
porque en últimas ellos son los que aprueban o no el desarrollo de ese proyecto de investigación, inversión o desarrollo. Eso genera, al cierto punto de vista, una falta de libertad científica, porque entonces yo solo puedo hacer lo que el político de turno o el político elegido, pues para eso son, generó en su plan de desarrollo. Sí, pero recuerden que estos recursos han llegado al Estado a partir de impuestos que se dan en el sistema, en la explotación de recursos naturales de los municipios, de forma tal que esos recursos deben impactar directamente en el desarrollo social y económico de esos mismos municipios. Entonces, no son recursos para que yo haga investigación en la máquina para devolver en el tiempo o en un cohete para ir a la luna y echarme el globazo científico, sino para proyectos que mejoren la calidad de vida de nuestras regiones y que vayan de acuerdo con los planes de desarrollo. Ya ustedes escogerán si municipal, departamental o nacional. Así que la primera tarea que nos queda es empezar a leernos los planes de desarrollo de los entes territoriales. ¿Cómo hacemos esa formulación? Primero tenemos que hacer una formulación y estructuración del proyecto en la metodología general ajustada, que es lo que estamos discutiendo hoy y evaluando poco a poco. A eso hacemos una evaluación ex, es decir, antes de iniciar el proyecto determinamos determinamos cuál es la situación, cuál es la matriz de diagnóstico, en qué situación está, hacia dónde quiero ir. ¿Será que esos recursos que yo voy a solicitar son importantes, son necesarios para lograr los objetivos que me estoy planteando? Luego hago la inversión y ejecución. Diseño el logro que deseo realizar con ese objetivo y ejecuto el proyecto. Se hace la operación seguimiento de ese proyecto que me permite lograr los resultados y luego hago una evaluación ex post para poder determinar nuevas necesidades y nuevos proyectos. Y vuelvo y arranco. Una de las críticas que yo más he escuchado sobre la metodología y es, lo que pasa es que los entes territoriales, voy a hablar en general, se gastan la plata siempre en el mismo tipo de proyectos. Están construyendo vías, están construyendo parques, están construyendo colegios, están construyendo hospitales. Lo que pasa es que como estos entes territoriales que generan infraestructura, ya ellos aprendieron a hacer este ejercicio, ya ellos saben cómo lograr que se dé este ciclo de inversión. Entonces, muchas veces yo escucho, sobre todo acá en el departamento del Cesar, es que la gobernación o el municipio está enterrando el dinero del sistema general de regalías. No es que se esté enterrando, es que esas necesidades existen. No es mi intención defender a los políticos ni atacarlos. Mi intención es presentarles cómo funciona esa metodología. En el momento en que nosotros entramos en esta dinámica, pues vamos a poder gestionar proyectos y gestionar recursos que nos faciliten y nos permitan desarrollar los proyectos de investigación e inversión que nosotros tenemos como interés. Realmente es el truco de aprender cómo se hace y es una de las razones pues, por las cuales estamos en esta divulgación del conocimiento de la metodología. ¿Qué podemos tener? Pues lo primero es tener una idea. ¿Qué es lo que yo deseo resolver? Es que yo voy a atacar el ecosistema de base tecnológica. Es que yo voy a atacar, por ejemplo, el problema o voy a facilitar la comercialización de cafés especiales. O, por ejemplo, una necesidad sentida que tenemos en el departamento del Cesar y es debilidad en la conectividad. Yo voy a apuntarle a mejorar la conectividad de los municipios, por ejemplo. Entonces, perfilamos el proyecto. A partir de perfilar ese proyecto, pues nosotros hacemos los estudios de prefactibilidad, qué es lo que necesitamos para que ese proyecto se cumpla, y luego hacemos los estudios de factibilidad. Necesitamos todo esto como insumo para la construcción de los proyectos dentro de la metodología general de regalías. Y aquí voy a hacer una pausa, me voy a salir de la presentación. Estamos acá para hablar entonces de los proyectos tipo.
¿Qué son los proyectos tipo del Departamento Nacional de Planeación? Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla. Sí, sí, señor. Listo. Gracias, Angie. Muy amable. ¿Qué son este tipo de proyectos? ¿Qué dijo el Departamento Nacional de Planeación? Como ya nosotros sabemos cuáles son los tipos de proyectos genéricos o generales en los cuales nosotros podemos invertir los recursos de regalía, ya nosotros vamos a hacer esta etapa de ideación, perfilación y prefactibilidad son generales. Ya se los vamos a dar al formulador de proyecto. Lo que debe hacer ese formulador del proyecto entonces son solo los estudios de factibilidad. Adaptar ese proyecto tipo que ya tiene idea, perfil y prefactibilidad a las características específicas de la unidad geográfica que yo deseo impactar. Entonces, por ejemplo, si lo que yo deseo es impactar educación, fíjense que tenemos en cultura, educación, salud, transporte, minas y energía, agricultura, deporte, vivienda, tecnologías de información y comunicación, ciencias, tecnología e innovación, turismo, estadística, gobierno territorial y ambiente. Ya el Departamento Nacional de Planeación dijo, para hacer este tipo de proyectos, vea, ya eso está. Si usted lo que quiere hacer es formular las capacidades, transporte escolar, construcción de dotación, infraestructura básica educativa. Le damos clic aquí. Esperemos que no me haga quedar mal la página del Departamento Nacional de Planeación. Tú puedes, vamos. Ups. Morphy, ¿ustedes conocen a Morphy? Cuando algo puede salir mal, saldrá mal. Pero bueno, eso sí no es culpa mía, eso es del Departamento Nacional de Planeación. Vamos a ver si... Educación. A ver si no funciona, no funciona. Bueno. Vamos. Aquí está. Entonces, ya ellos me dicen para qué departamento. Vamos a César. Y aquí ya me va a decir qué es la documentación, la guía que necesita para la formulación del proyecto. Y me da la metodología general ajustada. Entonces, construir un megacolegio en Colombia con recursos de regalía, ya eso está definido. Entonces, yo simplemente entrego esta información, descargo la información que es gratuita y es para cualquier persona y puedo formular la construcción de un colegio para un ente territorial que yo desee. Simplemente con este proyecto tipo. Ah, es que yo deseo fortalecer el idioma inglés. Ahí mismo está. Si yo deseo fortalecer transporte, la infraestructura, construir un aeropuerto, construir un terminal fluvial, construcción de infraestructura, puentes vehiculares, vías terciarias. Ya eso está definido. Perdónenme un segundo. Salud, Adit. Muchas gracias, perdón. Entonces, ya yo no tengo que pensar cómo es que se construye una vía y cuánto me cuesta una vía y cuánto me cuesta un kilómetro de vía. Ya eso está definido y estandarizado por el Departamento Nacional de Planeación. Entonces, el ente territorial que tiene dentro de su plan de desarrollo aumentar el cubrimiento de vías terciarias, entra aquí, descarga la metodología que ya tiene idea, perfil y prefactibilidad, hace los estudios para ajustarlo al contexto específico y listo, formuló el proyecto. Entonces, si nosotros queremos hacer proyectos de investigación de ciencia y tecnología, me voy a ciencia y tecnología y aquí tengo los proyectos tipos para desarrollo de ciencia, tecnología e innovación. Si resulta que el proyecto que yo deseo realizar, la creación de un centro de desarrollo tecnológico e innovación en un área específica del conocimiento,
primero tiene que estar orientado con el plan de desarrollo del ente territorial al cual deseamos impactar, y ahí sí me toca construir a mí la idea, el perfil, la prefactibilidad y la factibilidad de nuestro proyecto. ¿Listos? Entonces, ¿quedó claro que eran los proyectos tipo? Sí, no, tal vez, quizá. Bueno, supongamos que sí. Si no hay ninguna Sí, observación, señor, perfecto. Sí, Yo- sí, señor, muy bien. yo supongo que sí. Listos. Entonces ahí me surge a mí una pregunta. Como ustedes no preguntan, yo me pregunto. Profe, Dime. yo tengo una duda. Teniendo Dime. en cuenta estos proyectos tipo, quiere decir, o sea, lo pregunto por si es así, que es lo que el gobierno nacional quiere que los departamentos tengan en cuenta para hacer proyectos de esos tipos que ellos tienen plasmado ahí. No necesariamente, Betty. Gracias por tu participación. Lo que el gobierno nacional, departamental y municipal quiere que se hagamos están consignados en sus planes de desarrollo. Entonces, si tú vas acá al plan de desarrollo nacional, que fue entregado en las últimas semanas por el gobierno actual al Senado de la República, al Congreso, y el cual se está en evaluación en este momento. Este plan de desarrollo es lo que el gobierno nacional desea realizar. Este gobierno en el periodo 2022-2026. Los proyectos tipo dependen del Departamento Nacional de Planeación y responden a las políticas COMPES y a las políticas públicas. Es decir, estos proyectos típicos no necesariamente están orientados al plan de desarrollo. Esto es lo que el Estado dice por encima del gobierno que esté de turno. Esta es la política pública. Esto es lo que nosotros debemos fortalecer sin importar el gobierno de turno. Es decir, nosotros tenemos que construir aeropuertos y vías terciarias y pavimento rígido, sin importar qué gobernante esté. Estas son las actividades en las cuales nosotros debemos invertir los recursos del Sistema General de Regalías. No son las únicas, son las estándares. Profe, cuando dice nosotros por ejemplo, el departamento del Cesar. Cuando digo nosotros, me refiero a nosotros los investigadores. Nosotros los que vamos a formular proyectos. Nosotros cualquier persona que hace parte de la sociedad. O sea, esas serían las prioritarias, esas que usted acaba de mencionar. Esa es la que ya están estandarizadas. Que tú simplemente Sí, descargas sin embargo, o sea, ajá. y ya Si el prácticamente plan están acabó de aprobadas. salir, si el plan acabó de salir, porque yo sé que tiene como 10 días, creo que no los cumple De hecho, todavía. de hecho, no está aprobado. Simplemente se presentó. Para allá voy. Entonces, todo esto que los departamentos tendrían que ir en conexión con lo que el presidente ha establecido, ¿o no? No necesariamente. Fondos del sistema general de regalías. Lo que pasa es que no me los sé todos, entonces me toca buscarlos. Entonces por eso lo busco. No lo voy a tener a mano. Dame un segundo. Acá. Entonces, el Sistema General de Regalías tiene unos fondos que son el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Fondo de Desarrollo Regional, el Fondo de Compensación Regional, el Fondo de Ahorro de Estabilización y el Fondo de Ahorro Pensional Territorial. Cada uno de esos fondos tiene un alcance diferente. Entonces, por ejemplo, el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación es de índole nacional. Ese está impactado por el Plan de Desarrollo Nacional, por el gobierno nacional. Pero si hablamos del Fondo de Desarrollo Regional, estos fondos son para cada uno de los departamentos y tienen que estar de acuerdo con los planes de desarrollo de los departamentos.
Desde el punto de vista político, ahí me corregirán los profesionales en ciencia política y en derecho, porque ahí no me voy a meter yo. No necesariamente los planes de desarrollo nacional están de acuerdo con los planes de desarrollo departamental. Y esa es una cosa compleja que tenemos en nuestro país, porque para empezar, los periodos de gobierno de los entes de diferente índole territorial están en diferente duración para que no haya impacto entre ellos. Es decir, así lo diseñamos políticamente. Entonces, tenemos un plan de desarrollo nacional que pone un presidente 4 años, que está en la mitad del plan de desarrollo de los gobernadores. Entonces, no siempre lo que quiere el gobernador es lo que quiere el presidente. Entonces, dependiendo de lo que tú quieres hacer, si quieres hacer un impacto de índole nacional, baja los fondos a los fondos de índole nacional, mientras que si tú lo que quieres es impactar el departamento, pues entonces tú vas a los órganos colegiados de administración y decisión, que son los OCAT. Y hay OCAT nacional, OCAT departamental y OCAT municipal. Entonces hay que tener en cuenta qué tipo de proyecto estoy realizando, a qué comunidad quiero impactar y de esa manera le apunto a un fondo o a otro. Pero lo que sí es que debe estar de acuerdo con el plan de desarrollo de la unidad a la cual yo desee apuntarle. Entonces, hay fondos de asignación directa, el Fondo de Ciencia y Tecnología, Fondo de Desarrollo Regional, que incluye departamentos, Fondo de Compensación Regional, que incluye departamentos, el Fondo de Compensación Regional para municipios y el Fondo de Compensación Local, que incluye municipios. Entonces, fíjate que acá el OCAT es diferente y el tipo de beneficiario es diferente. Lo que me da el proyecto tipo es que me simplifica la construcción de proyectos genéricos. Supongamos que nosotros logramos formular un proyecto muy bueno para la canalización de ríos y el Departamento Nacional de Planeación dice, vea, este es un proyecto muy importante, muy interesante y muy necesario en otros municipios. Lo convierte en un proyecto tipo para que otros municipios accedan a esa formulación y puedan construir los proyectos de canalización de ríos a su imagen y semejanza. Estos son, por llamarlo de alguna manera, son plantillas de proyectos prácticamente preaprobados. Entonces, ¿cuál es una de las críticas que normalmente yo escucho? Es que el gobernador se gasta la plata del Sistema General de Regalías en construir vías. Es que eso ya está definido, ya está estandarizado. Lo único que tienen que hacer es bajar este archivo que está acá, ajustarlo, obviamente hay que ajustarlo, hay que hacer un ajuste. ¿Por qué? Porque es que ya está definido. Eso no es una crítica, eso es una facilidad que tiene el Estado colombiano para, perdónenme la redundancia, para agilizar, para facilitar la inversión de esos recursos. Porque un gran problema que tenemos en nuestro país, y aunque ustedes no lo crean, es que los recursos del Sistema General de Regalías no se están gastando. No tengo la cifra exacta a mano, pero nosotros en este país no estamos gastando ni siquiera el 40% del dinero que tenemos en el Sistema General de Regalías. De hecho, de ahí que sea una de las pretensiones o intenciones que tiene el actual gobierno de apropiar esos recursos para financiar algunas reformas laborales, pensionales y del sistema de salud, porque como no nos los estamos gastando, o sea, desde el punto de vista legal, eso no es tan sencillo como decir o como que el presidente lo diga, no hay que asustarse. Es como nosotros, el Sistema General de Regalías, nosotros el país, desde el punto de vista legal, hemos protegido tanto estos recursos que solo se pueden gastar si afecto a varios entes territoriales, si tengo a las IA encima, si va de acuerdo con los planes de desarrollo, si además tienen que tener esa es otra historia, Juan, tienes toda la razón. Y tienen que tener LOCAT, lo que ha buscado
el Sistema General de Regalías es mantener la eficiencia del gasto público y la transparencia en la inversión. Eso hace que estos dineros no sean gastados tan fácilmente, lo cual implica que nosotros no nos estamos gastando. La última vez que busqué el informe, tendría que buscarlo, la verdad no lo tengo a mano. Lo busqué por ahí en el mes de noviembre. Nosotros nos estamos gastando cerca del 40% de los fondos del Sistema General de Regalías en el país. Lo demás está mal gastado. Ahora, como participa muy bien el profesor Juan y de lo que se logra, no todo se gasta eficientemente o en proyectos en que no son necesarios. Porque simplemente si ya es un proyecto tipo, y yo quiero invertir en la construcción de una vía, si la vía no es necesaria, pero el proyecto pasa por los controles, pues voy a hacer una vía sobre una vía. Y ahí sí no puede que hacer. En el caso de los proyectos mal presentados, en eso estamos trabajando. Es una de las razones por las cuales nosotros estamos acá divulgando estas metodologías para que la calidad de la presentación de los proyectos sean de mejor y mayor cumplimiento. Entonces, para cerrar el tema de los proyectos tipo, es simplemente una plantilla que facilita la ejecución de los proyectos siempre y cuando eso esté en desarrollo y en contacto con el Plan Nacional de Desarrollo o con los planes de desarrollo territorial y finalmente que respondan a los requerimientos y a las limitaciones que nos pone el Sistema General de Regalías. Por acá estaba el dato del sector. Cifras nacionales, permítanme. Otra de las ventajas que tiene el Sistema General de Regalías es que busca que toda la información sea de acceso gratuito. Entonces, fíjense que nosotros actualmente, están viendo la información actual de cifras nacionales de acceso público. Tenemos más de 7.400 títulos mineros vigentes y 370 de explotación de hidrocarburos. Eso nos da en recursos 462.000 millones en 130 proyectos del Sistema General de Regalías. Y tenemos, en total, vamos a ver, acá están principalmente cuáles son los principales departamentos que participan en el departamento, en los fondos generales de regalía. Fíjense que, por ejemplo, para la universidad. Sí, claro. Y el otro, plan de desarrollo territorial, chun, chun. Y el Sistema General de Regalías. Sistema General de Regalías. Uno de los grandes avances que tiene esto es que busca que toda la información sea transparente. ¿Qué tan transparente es? No voy a entrar en esa discusión. Pero, por ejemplo, todo lo que es OCAD-PAS, todos los proyectos tipo, enfoque diferenciador, proyectos aprobados. Quería ver, ellos tienen fíjense que, por ejemplo, para la Universidad de Santander es muy importante estos fondos porque nosotros tenemos presencia en Santander, Arauca, Cesar, Norte de Santander, que son los departamentos que mayor aporte le hacen y Casanare, se me olvidó ahora que tenemos Yopal. Tenemos los principales departamentos que le hacen aporte al Sistema General de Regalías. De ahí que para la Universidad de Santander es un factor determinante que nosotros podamos acceder o participar en la ejecución de este tipo de proyectos, porque corresponde con nuestra área de influencia. Quisiera, si se dan cuenta la cantidad de proyectos por año que se ejecutan.
Producción minera. Es que hay uno que me dice... La verdad no pensé que nos fuéramos a meter hasta por acá. Pero hay una gráfica que me dice cuánto dinero tenemos en fondos y cuánto no estamos ejecutando. Me tocaría buscarlo. Voy a comprometerme por hacérselos llegar. Y realmente no nos gastamos ni el 40% del sistema general de regalías en el país. En departamentos como en el Cesar, incluso estamos por debajo. Departamento del Cesar estamos muy por debajo de cuánto nos gastamos. Imagínense, en el departamento del Cesar solo tiene en este momento 6 proyectos del Sistema General de Regalías con una inversión de 23 mil millones de pesos. O sea, eso es, perdónenme la expresión, una oportunidad que estamos desperdiciando por solo mencionar el departamento del Cesar. Que tenemos en producción de gas casi 540 mil millones en gas, en hidrocarburos. Santander. Este es... Santander. 2 proyectos en ejecución, 1.000 millones. Obviamente estamos perdiendo oportunidad. Eso es del último año, ¿no? Sin tener cifras 2021, 2022. Listos. Volvamos a nuestra presentación. Listo. Digamos que entonces voy a entrar en el tema del marco lógico para ir terminando de pronto con la aproximación teórica que hay sobre esta metodología. Entonces, digamos que cuando estamos hablando del marco lógico, estamos hablando de la metodología teórica de la formulación del proyecto, y cuando hablamos de la metodología general ajustada, es la implementación práctica que hacemos de este marco lógico a nuestro país, a la forma en como nosotros formulamos el proyecto para acceder a esos recursos. Entonces, la metodología del marco lógico me indica que debo tener los siguientes componentes. Una identificación y descripción de un problema, que no es más que lo que veníamos haciendo en el diagnóstico, pronóstico y control del pronóstico de un problema en un proyecto de investigación. La teoría del cambio, que este sí ya es un documento un poco más complejo, y es que es determinar cuál es la realidad que tenemos, hacer un examen diagnóstico y hacia dónde queremos ir, cómo debería ser, qué deberíamos estar, qué comportamiento deberíamos tener en ese municipio o en ese ente territorial. Lo que pasa es que yo tengo empresas de base tecnológica en mi municipio que tienen una sostenibilidad muy baja porque a los 2, 3 años se están muriendo. Ok, entonces voy a generar un proyecto que me facilite que esas empresas de base tecnológica se sostengan a lo largo de 7, 8 años a través de la inversión de unos recursos del Sistema General de Regalías para fortalecer el ecosistema empresarial de base tecnológica. Ok, ahí ya contaste cuál es el cambio que deseas realizar. Los stakeholders. Nunca me ha gustado la traducción es interesados, pero yo creo que la palabra inglesa stakeholder va más allá de lo que nosotros en español consideramos interesados. Todas las personas que pueden o no estar interesados en el beneficio o no ejecución de nuestro proyecto. El stakeholder también incluye a aquellas personas o aquellas entidades o organizaciones que están en contra de la ejecución de nuestro proyecto. Competencia, análisis externo, competencias de otras regiones, quienes se pueden ver beneficiados de forma positiva o negativa. Entonces, el análisis de stakeholder es un poco más complejo. El árbol del problema, voy a irme al árbol del problema. Entonces, el árbol del problema me permite identificar cuáles son las causas que nosotros tenemos para ese problema y hacer ese diagnóstico, y cuáles serían los resultados que nosotros vamos a tener de aplicar nuestro proyecto y el desarrollo de nuestro proyecto para lograr los objetivos. Luego vamos a tener
La análisis y alternativas de solución, la metodología general ajustada me exige, digamos que desde la forma como se está planteando, que yo genere un conjunto de alternativas de solución. La teoría dice no formule más de 2 y ya voy a explicar por qué. Pueden ser 3 o 4 alternativas de solución, pero lo que sucede es que más adelante, cuando estemos formulando o evaluando el proyecto dentro de la metodología, voy a tener que seleccionar de esas alternativas cuál es la que se realiza o no. Lo cual me implica que voy a tener, si formulo 3 o 4, me toca comparar cada una de ellas con las otras 3 alternativas y seleccionar por qué sí una o por qué no otra, lo cual hace que la formulación del proyecto sea más lenta y más larga. La matriz del marco lógico, el plan de ejecución y la formulación y evaluación y monitoreo. Entonces, para ir cerrando esta parte del marco general de resultados o del marco lógico, yo voy a tener un conjunto de actividades que formulé para lograr esos objetivos. Entonces, yo deseo generar un efecto para el ejemplo que pusimos ahorita. Yo quiero garantizar la sostenibilidad de las empresas de base tecnológica. Ese es el impacto que el efecto que yo deseo realizar. ¿Cómo lo logro? Entonces logrando que se aumenten los clientes de las empresas de base tecnológica, que las empresas de base tecnológica tengan acceso a créditos y a recursos que les garanticen la sostenibilidad, recursos de inversión o recursos con bajo interés, que las empresas de base tecnológica reciban capacitación y formación, que las empresas de base tecnológica formulen una plataforma de integración. Tengo varios resultados. Cada uno de esos resultados se va a lograr con un producto. Para lograr esos productos, tengo un conjunto de actividades. Entonces, esas actividades son las que nosotros vamos a... Ay, se me perdió la matriz. Un segundo. Esa lista de actividades es la que voy a tener acá, que me generan los productos y los productos que me generan los efectos y los impactos deseados. ¿Dónde se complica la cosa? Cuando nosotros estamos formulando objetivos generales y objetivos específicos dentro de un proyecto de investigación típico, yo tengo un conjunto de actividades que me aportan a un objetivo específico para lograr el objetivo general. Esa es la aproximación tradicional, por llamarla de alguna manera. Acá no. Acá una actividad puede aportarle a uno o varios productos. Un producto puede aportarle a uno o más efectos. Y un efecto puede generar uno o más impactos. Y ya la cosa se complica. Hay que tener mucho cuidado con eso en el proceso de formulación. Listo. Acá tenemos la matriz de stakeholder que ya yo les venía anunciando que queríamos desarrollar. Listo. Quiero cerrar ahí la parte del contenido conceptual porque también me interesa mostrarles desde el punto de vista práctico la plataforma. Entonces, ¿qué ha hecho el Departamento Nacional de Planeación para eso? Digamos que uno puede crear, mejor, vamos a entrar con la contraseña. Bueno, ya me permitió, vamos a ver si, para que ustedes lo conozcan, cerrar sesión. Entonces, este es el login de el MGA Web. Entonces, ustedes pueden crear usuario, cualquier... Doctor, una pregunta que tenemos que molestarlo. No, para nada, al contrario. Su merced nos hace llegar al correo las diapositivas, así sean PDF para volver a, Sí, a claro, mirar cómo el no. tema. Sí, claro, cómo no. Yo se la hago Bueno. llegar a la oficina de desarrollo profesoral para que él se la reenvíe. Doctor, otra pregunta. Muchas gracias. Deme un segundo a ver si esto no se puede juntar por acá. Y de una vez... Sí, señor. Disculpe, cualquier persona puede puede registrarse y tener su usuario y contraseña. Sí, señor. Cualquier persona de Colombia, cualquier ciudadano colombiano puede registrarse ante el sistema MGA y puede formular proyectos. Los proyectos pueden ser formulados por cualquier persona natural o jurídica y ahí la cosa se complica. Ya les voy a explicar cuando entremos a la plataforma una herramienta muy importante que tiene esta metodología y esta... Qué pena, pero me le adelanto un poquitico, un poco, ¿sí? Dime, sí, claro.
al final de ingresar toda la información en cada uno de los módulos, eso continúa, o sea, yo no puedo avanzar, no haber terminado el primer módulo no me permite avanzar al siguiente módulo, ¿cierto? Así es. Y al final yo puedo generar el archivo para descargar de toda la información que coloqué allí, o solo con el link presento de pronto para gestionar recursos de regalías ante la Gobernación de Santander. Listo. Existen varias preguntas las cuales voy a ir Sí, resolviendo poco a poco. Listo. gracias, doctor. Con mayor de los gustos. Cuando tú te ingresas, primero cualquier persona puede registrarse. Cualquier persona, tienen que tener mucho cuidado cuando lo vayan a hacer. La generación de la contraseña es un poco compleja, tiene bastantes reglas, tiene que tener más de 12 caracteres, tiene que tener caracteres alfanuméricos, tiene que tener caracteres de puntuación, caracteres en mayúscula y en minúscula y números. Entonces, ponerle la contraseña a veces toma tiempo, pero después que uno lo logra no hay ningún inconveniente. Como podrán darse cuenta, mi contraseña son 8 punticos. Entonces yo ingreso. Una vez nosotros tenemos un proyecto, obviamente yo tengo aquí un proyecto formulado para la sesión de hoy que tiene el responsable que soy yo como ciudadano común y corriente. Puede ser cualquier persona. Entonces, cuando tú quieres descargar la información que tú tienes, tú vas a tener este botón que dice por acá, imprimir proyecto. Y ahí tú puedes guardar toda la información y descargarlo en un PDF para compartirlo, para tenerlo como evidencia, para enviarlo a la Vicerrectoría de Investigación como requerimiento o, por ejemplo, para iniciar un proceso interno de la universidad o externo hasta cualquier entidad. Tú puedes formular el proyecto. Una vez nosotros tenemos el proyecto, voy a entrar a donde dice abrir proyecto. Y entonces él me va a abrir los diferentes módulos que tenemos. ¿Por qué me demoré tanto en la parte inicial de la formulación? Porque lo ideal es que tú tengas toda esa información que nosotros hablamos allá de ideación, planeación, construcción, y ya cuando tú tienes esa información allá, vienes a la plataforma a meterla, porque hacerlo acá es bastante engorroso. ¿Qué significa engorroso? Cuando uno formula un proyecto inicialmente, todo esto está en blanco. Todo esto está así como aquí me aparece programación en amarillo, indicando que hace falta. Entonces, el proyecto debe diligenciarse en orden, campo por campo. Y en la medida en que yo voy respondiendo las características de cada campo, voy a poder ir bajando en los diferentes elementos. Una vez terminé la información del plan de desarrollo, él me activa la problemática. Si yo no llené de manera satisfactoria el plan de desarrollo, él no me permite seguir al módulo de problemática. Una vez yo hice el módulo de problemática y diligencié todo esto, me permite ir a participantes. Participantes no es más que el árbol, la matriz de stakeholders que teníamos allá antes mencionado. Y acá tengo la matriz de stakeholders, quienes hacen parte. Si yo no tengo, hasta que yo no le llene toda la información de participantes, no me permite ir a la población objetivo. Entonces me dice quién es mi población problema, cuántas personas voy a impactar, el origen de esos datos, cuál es la población a que va a ser impactada, qué características, ay, perdón, di clic donde no era. Cuáles son las características demográficas de esa población. Entonces, fíjense que ya tuve que tener las características geográficas y demográficas de la población a la que tenía. Luego hablo de los objetivos. Aquí planteo los objetivos del proyecto, tanto generales como específicos. Entonces, cada una de esas causas va a estar orientada al cumplimiento de cada uno de esos problemas. Eso corresponde entonces al árbol de problema que habíamos hecho en la metodología. Luego planteamos aquí las alternativas. Entonces aquí es donde yo tengo que poner todas las alternativas que puse, que me di. Dentro de esas alternativas, si yo pongo 4 o 5 alternativas, más adelante voy a tener que hacer la evaluación de cada una de ellas para decirles al Departamento Nacional de Planeación cuál es la que yo deseo realizar. Ellos no evalúan cuál es la alternativa correcta. Le dejan la responsabilidad al formulador
de indicar cuáles son los caminos que puede tomar y cuál es el mejor camino. Ah, es que yo voy a viajar de Bucaramanga a Valledupar. Listo, señor. Usted se puede ir por avión, se puede ir en bus, en transporte público, o puede coger su carro y manejar. Perfecto. Hágame el análisis de eso. Me puede hacer un análisis de rentabilidad, cuánto me cuesta por avión, cuánto me cuesta en bus, cuánto me cuesta en gasolina y peajes, o me puede hacer un análisis de costo. Ah, resulta que es que irme en avión me sale en efectivo, en dinero, mucho más costoso, pero gasto menos tiempo y de pronto es más descansado. Y si de pronto la persona que va a viajar es mayor, pues, o es un riesgo que tome carretera, entonces de pronto es mejor, a pesar de que me sale mucho más costoso financieramente, me sale de un costo mínimo mandarlo por avión. Ah, no, lo que pasa es que es una persona joven que le gusta viajar por tierra y que no le molesta, pues magnífico, que se vaya en bus. Ah, no, es una persona que tiene un buen carro, pues entonces yo le doy la plata para la gasolina y que él ponga su transporte. Entonces fíjense que tengo diferentes alternativas. Entre más alternativas que tenga, bueno, listo. Puede irse por avión por 2 o 3 empresas. Puede irse por Avianca o por Viva. Obviamente por Viva pues no va a llegar, ¿no? Pero acá yo tengo el conjunto de alternativas. Ya aquí identifiqué el problema. Puedo adjuntar todos los documentos PDF que yo quiera para soportar este proceso de análisis. Cotizaciones, cronograma, formulaciones. Listo. Una vez llené la identificación del proyecto, me voy a preparación. Y aquí en preparación empieza Cristo a padecer. ¿Cuáles son las necesidades que yo deseo satisfacer de esa empresa, de esa comunidad? Ojo, por cada necesidad que yo tenga, voy a tener que generar objetivos específicos y voy a tener que generar actividades. Luego hago el análisis técnico. Técnicamente, aquí comparo las diferentes alternativas y digo por qué una o por qué la otra es la que se debe realizar. Luego damos la localización. ¿Cuáles son los municipios? ¿Cuáles son las poblaciones que se ven impactadas por esa propuesta? ¿Y de qué manera? ¿Cuáles son los indicadores que me van a permitir demostrar que mi proyecto cumplió o no con lo que se había formalizado? Luego viene la formulación de la cadena de valor. Cada una de esas actividades que yo definí para cumplir los objetivos, debo asignarle un cronograma y un costo. En este caso vamos a asignarle un costo. El cronograma se lo vamos a poner acá cuando lleguemos a programación. A cada una de esas necesidades que teníamos, que se asociaba a un producto, y cada producto que tiene un conjunto de actividades que me resuelve eso, yo debo asignarle un presupuesto. Fíjense que esto está muy traído de los proyectos de inversión en infraestructura, donde nosotros, entre comillas, fácilmente podemos estimar los valores de inversión, tanto en horas hombre, como en infraestructura, como en materiales y equipos. Entonces, construimos nuestro presupuesto. A cada actividad le asignamos un recurso, un dinero. Fíjense que lo que busca la metodología es facilitarle, muy entre comillas, la vida al formulador para que él sepa cuánto dinero va a pedir para cumplir cada uno de los productos y resultados que tiene. Luego vamos a tener la matriz de riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que puede tener nuestro proyecto? ¿Qué tipos de riesgos son? Y para las acciones que se pueden tomar para mitigar y reducir los riesgos a los cuales se está presentando nuestro proyecto. Luego le decimos, perfecto, ya hice el proyecto, ¿ahora qué me queda? No solo los resultados, sino cuáles son los indicadores de beneficio. ¿Quiénes son los beneficiados por ese proyecto? ¿Cómo voy a financiar el proyecto? De pronto lo que yo necesito no es solo
el dinero del Sistema General de Regalías, sino que el proyecto es tan grande que yo lo voy a amortizar o lo voy a pagar en parte con un crédito de inversión extranjera o alguno de los socios, un banco, FinDeter, un ente internacional va a dar una donación o va a haber una contrapartida. Resulta que es que en el proyecto estamos participando 7 universidades. Ok, aquí cada una de las universidades va a decir cuánto va a aportar como contrapartida. Y finalmente tenemos una depreciación de activos. Dado que estos proyectos normalmente son de 2 a 3 años, pues entonces el sistema nos da la posibilidad de reducir financieramente los costos a los cuales se está incurriendo. Por ejemplo, por adquisición de materiales, equipos o de insumos que se consumen en el desarrollo del proyecto. Eso lo hacemos para la actividad o para la alternativa seleccionada. Una vez tenemos la preparación del proyecto, nos vamos a evaluación. El formulador le hace la mitad del trabajo al Departamento Nacional de Planeación. Aquí se define el flujo de caja financieramente. Fíjense que lo que nosotros queremos hacer acá con toda esta metodología es facilitar al tomador de decisiones, llámese Departamento Nacional de Planeación, la evaluación técnica, financiera, económica y de impacto del proyecto para justificar su realización o no. Y luego nos vamos a indicadores y decisión. Le decimos, vea, así está la evaluación económica con los indicadores tradicionales como es el valor presente neto, la tasa interna de retorno y la relación beneficio-costo, costo por beneficiario y demás. Luego tenemos la otra evaluación que es multicriterio y finalmente cuál es la decisión que nosotros sugerimos. Nosotros le decimos al Departamento Nacional de Planeación cuál de esas alternativas es la que nosotros deseamos realizar. Una vez tenemos la evaluación, nos vamos a programación. Ya pusimos los presupuestos. Ahora vamos a programar las fechas, los meses, el calendario en el cual vamos a realizar cada una de esas actividades. Un error típico que he visto en la formulación de este proyecto es que ponen que las actividades se realizan todos los meses. Tengan mucho cuidado cuando eso se realice porque no es verdad. Meses como diciembre o enero hay vacaciones, las entidades no trabajan. No todas las actividades se realizan en todos los meses. Luego tenemos indicadores de gestión. ¿Cómo logro o cómo determino que ese resultado que yo estuve teniendo realmente sí le apunta a resolver el programa que nosotros estamos formulando? Luego decimos fuentes de financiación. Fíjense que aquí me da fuentes de financiación. ¿Cuánto es de el Sistema General de Regalías? ¿Cuánto es de contrapartida? ¿Cuánto se realiza por créditos o inversiones? Y finalmente pues tenemos el resumen del proyecto es cuando ya está lleno todo eso. Una vez tú tienes diligenciado toda la información del proyecto, tú lo puedes transferir. Entonces me voy a ir voy a salir de acá. No, denme un segundo. Acá. Y aquí hay una herramienta muy importante que resuelve una de las preguntas que me hizo el profesor Jaime. Compartir proyecto. Resulta que es muy difícil que yo, formulador del proyecto, supongamos yo soy el director científico, el investigador principal del proyecto, me las sepa todas. O sea, además de ser el duro científico, soy el duro en la parte de ejecución técnica y además hago el cronograma y además hago el presupuesto. Resulta que nosotros tenemos unos equipos de trabajo. Entonces, esta herramienta me permite compartir ese proyecto. Yo le doy clic acá y a través de la cédula o del correo electrónico, yo le puedo pasar la propiedad del proyecto a otro usuario.
Entonces yo le puedo asignar este proyecto a mi formulador de presupuesto. Lo busco, pongo la cédula y le digo, vaya, ¿eso qué significa? Que a mí me va a salir de esta pestaña y se me va a pasar para la pestaña de abajo, donde se dice proyectos compartidos. Mientras yo haya compartido el proyecto, yo no lo puedo editar. A la persona que yo le pasé la propiedad del proyecto, le va a aparecer en sus proyectos. Y él va allá y llena el presupuesto. Una vez esté aprobado el presupuesto o él lo haya llenado, me lo devuelve. Nuevamente le da al muñequito y el muñequito, run, run, me lo pasa a mí. Entonces yo una vez lo tengo acá, se lo paso a mi ayudante de cronograma. Y así entre varias personas se puede formular el proyecto. No queda en responsabilidad de una sola persona, porque entonces sería muy largo y muy dispendioso. ¿Por qué se creó esta funcionalidad? Una vez el No, proyecto... perdón, ¿Sí? Henry. Sí, Es ¿cómo? decir, que no podemos trabajar simultáneamente el proyecto entre 2, 3 formuladores. No se puede trabajar simultáneamente. Una sola persona puede editarlo en un momento determinado. No, bueno. ¿Eso qué te implica? Porque fíjate que todo lo que quiere la metodología es que haya una coherencia, una cohesión desde la necesidad hasta el impacto. Necesidad, objetivo, objetivo general, objetivos específicos, actividades, presupuesto, cronograma, indicadores, resultado, producto, impacto. Que se mantenga esa coherencia, porque es lo que permite que se puedan lograr los resultados planeados en el tiempo y en el dinero estimado. ¿Eso qué significa? Tú, por ejemplo, estás trabajando tu parte, se lo pasas al siguiente formulador y él trabaja al día siguiente y cuando él lo termine en la noche vuelve y te lo devuelve, pero no se puede editar en un mismo momento. Entonces, cuando tú lo compartes, te va a salir acá en proyectos compartidos, acá donde está proyectos compartidos abajo. Y una vez él termine, pues te devuelve la propiedad y te lo permite editar. ¿Por qué se creó esta funcionalidad? Porque resulta que si bien cualquier ciudadano puede formular un proyecto de el Sistema General de Regalías, son los entes territoriales los que quedan, que son los responsables de presentar los proyectos ante los OCAT y ante los fondos. Entonces, como mencionaba el profesor Javier antes, resulta que ya yo terminé, lo tengo listo, al fin terminé todo, está completamente lleno, listo para ser presentado. Yo se lo envío a la persona encargada en la Gobernación de Santander para que ella lo presente a LOCAT, si vas para LOCAT departamental. Entonces ahí es donde uno se encuentra la gran mayoría de dificultades, porque entonces ellos te van a decir si se realiza o no se realiza. Entonces son los entes territoriales los que se encargan de hacer esa presentación. Entonces, si tú vas para un ente territorial de índole departamental, necesitas que la gobernación lo presente. Si vas para el fondo de índole municipal, necesitas que entonces la ciudad de Bucaramanga, alguien en la alcaldía de Bucaramanga, lo presente a LOCAT. Les dé, permítanme la simplificación, le dé el visto bueno, le dé el chulito, sea el que lo reenvíe. Ellos saben, tanto las alcaldías como las gobernaciones, lo pueden presentar a esas entidades. Entonces, tú no se lo presentas a la gobernación, tú formulas todo el proyecto, pero es la gobernación la que en últimas decide si el proyecto se presenta o no ante el OCAT. Así está la ley, por favor, no me cuelguen a mí. Eso puede ser de doble filo. ¿Por qué? Porque la ley dice que el proyecto tiene que estar de acuerdo con el plan de desarrollo de la gobernación. Entonces la gobernación es la que debe decir si eso está de acuerdo o no. Mi sugerencia, dentro de la formulación del proyecto, vinculen a la gobernación. Si yo tengo una matriz de stakeholders,
Yo acá en los participantes voy a la gobernación, le digo, señores gobernación del Santander, vea que yo quiero hacer un proyecto así, pascuales y tales y no sé qué, y los voy convenciendo. Y les digo, vea que es que esto está orientado con el cumplimiento de su plan de desarrollo. Y una vez teniendo la anuencia, el permiso, si me permiten la simplificación, de la gobernación de Santander, en ese caso yo me meto a formular completamente el proyecto. Pero si yo quiero venderle una idea, a ver, señores de la gobernación de Santander, nosotros queremos invertir en ganado porcícola, vamos a que se desarrolle el ganado a los cerditos en el departamento de Santander. Y resulta que la gobernación del departamento de Santander no encuentra eso en su plan de desarrollo y no le interesa eso, pues ellos no le van a decir y perdiste el tiempo formulando ese proyecto. Una vez se presenta el proyecto, me hacen la pregunta, ¿cuánto tiempo puede durar desde su presentación hasta su aprobación? Eso depende el ente territorial al cual te estés presentando y el fondo al cual te estés presentando y la convocatoria a la cual te estés presentando. Es demasiado abierto para darte un tiempo específico. Una convocatoria del Ministerio de Ciencia y Tecnología que tiene límites de tiempos estimados y presupuestados. Fácilmente se toma de 2 a 3 meses a su aprobación y una vez aprobado se toma de 2 a 3 meses el giro de los recursos a la fiduciaria para que se ejecute el proyecto. Es decir, desde su presentación en una convocatoria del Sistema General del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación hasta el comienzo de la ejecución puede tomarse unos 6 meses. El Ministerio de Ciencia y Tecnología. El Fondo de Ciencia y Tecnología a nivel nacional, si no estoy mal, se reúne 4 veces al año. Entonces, dependiendo cuándo presentes tú el proyecto, puede tomarse de 6 a 9 meses. Ahora, si te vas por el OCAT departamental, el OCAT departamental de Cundinamarca, hasta donde yo tengo entendido, se reúne de 4 a 6 veces al año. El OCAT departamental del Cesar se reúne una vez al año y eso a veces. Entonces es demasiado abierto. O sea, si tú vas a presentar un proyecto por el OCAT en el Cesar, incluso he visto en la corta experiencia que llevo con este tipo de proyectos, que son 3 años, incluso una vez se tiene un proyecto ya formulado, listo, con la anuencia y con la aprobación de la gobernación reúne el OCAT prácticamente para aprobar el proyecto. Te estoy hablando del departamento del Cesar. Recuerda que la entidad encargada de citar los OCAT son las gobernaciones. Si bien la Secretaría de la Comisión Regional de Competitividad tiene asiento en el OCAT y las universidades tenemos asiento en el OCAT y los investigadores tienen asiento en el OCAT y la sociedad civil, son las gobernaciones las que se encargan de citarlo. Entonces, por lo menos lo que he visto acá en el departamento del Cesar es cuando ya se tiene un proyecto bien formulado, construido, ya bien madurado, que ha pasado varias etapas de revisión por pares, incluso a nivel de Universidad Nacional, universidades en Bogotá. Conozco de un proyecto que fácilmente se tomó 2 años en formulación con interés de la gobernación porque iba principalmente orientado a su plan de gobierno y a su plan de desarrollo. Y se tomó 2 años en la formulación, se citó el OCAT para la discusión del proyecto, voy a decirlo simplemente para que se aprobara, porque pues ya las personas que estaban en el OCAT conocían del proyecto, porque estaba dentro del proyecto diferentes entidades que hacen parte del OCAT, hacían parte del proyecto, era un proyecto bien pensado, te estoy hablando de 24.000 millones de pesos. Entonces, se reunió el OCAT y se aprobó el proyecto, prácticamente para eso, porque estamos hablando de proyectos de inversión a gran escala y obviamente se hace así. Pero, por ejemplo, en Cundinamarca, en Bogotá, sé que se trabaja mucho más rápido. No conozco el de Santander. El de Santander tuve la posibilidad de participar hace un año
y el proyecto se presentó y fue aprobado, sacó 99 sobre 100 y fue aprobado en los 2 meses. Ahora, ese tipo de proyectos, desde que es aprobado hasta que se giran los recursos, fácilmente pueden tomar 2 años. Y ahí es donde está el complique. He visto proyectos aprobados en el 2016 que los recursos fueron girados en el 2018 y no se comenzó la ejecución en el 2019. Y ahí es donde hay una crítica muy fuerte a cómo está organizado nuestro sistema de inversión de regalías. Porque prácticamente estamos formulando el proyecto con el plan de gobierno de un gobernador y ejecutamos el proyecto en el gobierno de otro gobernador. Prácticamente está así. Ahora, si nos vamos al local nacional, fíjense que fui local, municipal, departamental. Si nos vamos al nacional no necesito ninguna entidad. Cualquier ciudadano puede presentar proyectos ante el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación a nivel nacional. Ahí ya no tengo ningún requerimiento. ¿Listos? ¿Alguna otra pregunta? Yo muchas. Dime. ¿Cuándo hacemos el ejercicio paso a paso? En un proyecto real. ¿Sí se puede en una segunda sesión o varias sesiones de capacitación? Por mí no hay ningún inconveniente. Lo que yo te digo es que, por ejemplo, para hacer esta formulación de este proyecto, ahora, si uno tiene toda la información, si tú tienes todo esto bien formulado, ¿dónde está mi diapositiva? Si tú tienes todo esto bien hecho, se puede hacer en unas 2-3 semanas. Si no se tiene, formular el proyecto directamente en MGA, que he visto que hay investigadores que lo hacen, van haciendo poco a poco. Se puede hacer, yo te digo, esta formulación que yo te estoy mostrando acá, la hicimos entre 4 personas en 3 semanas. Esta formulación de este proyecto que yo estoy tomando acá como ejemplo del desarrollo de la plataforma tecnológica para el emprendimiento en el Atlántico. Este que es un proyecto de ejemplo. Yo lo que les diría, por ejemplo, les comparto mi correo. Por si tienen alguna otra, mail.udes.edu.co, algún otro requerimiento, y podemos ir organizando otras sesiones dentro del plan de formación para que nosotros podamos ir construyendo esos proyectos. Sin embargo, debo recalcar, y perdónenme que sea tan repetitivo, para que valga la pena hacer el ejercicio, obviamente podemos hacerlo para aprender, no tengo ningún inconveniente por eso, pero si ya lo van a hacer ustedes en serio, pensando en un proyecto de formulación, hablen con su ente territorial, hablen con la gobernación, hablen con el municipio para poder identificar claramente cuáles son las necesidades de inversión que se tienen para que no pierdan el tiempo, o sea, para que no se pongan ustedes, nosotros los científicos, y perdónenme que me ponga dentro de ese grupo, nos encanta echarnos unos globos y nos imaginamos un montón de soluciones y un proyecto para eso. ¿El DNP tiene una formación gratuita de MGA? No. El DNP te tiene en MGA, te tiene unos videos de capacitación en cada uno de los folletos de guía. Y por ejemplo, si tú vas a formular un proyecto, él te tiene, ay, no veo la ayuda. Él te tiene guías y documentos. Acá dentro del documento, acá tú tienes la ayuda, y la ayuda son videitos de capacitación de 2-3 minutos. A cada
Cada elemento de la MGA tiene una ayuda y la ayuda es un video de capacitación. Entonces, si quieres hacer la capacitación, entre comillas, te tienes que ver todos los videos. No sé si están en un canal de YouTube, la verdad no tengo información sobre eso. Hay otro manual de MGA que yo los he visto en libros, los consigues en Panamericana, pero capacitación gratuita completa yo no lo he visto. Digamos que es una de las falencias que tiene el sistema y es la razón por la cual, por ejemplo, yo te digo, este material que yo les estoy compartiendo de la Universidad de los Andes fue un curso gratuito que le dio Confecámaras a las cámaras de comercio de todos los departamentos para fortalecer estas herramientas en la difusión de la metodología y que más personas formulen proyectos y que más personas estén en capacidad de acceder a esos recursos y facilitarle a los entes territoriales lograr a desarrollar estos proyectos y buenas formulaciones. Esto fue gratis, o sea, el que yo tuve fue gratis. Bueno, gratis para mí. Muy seguramente Confecámaras le pagó a la Universidad de los Andes, porque yo sé que la Universidad de los Andes no da puntada sin dedal. Pero no hay una capacitación gratuita que yo conozca del DNP. Se hace a través de Confecámaras y a través de las cámaras de comercio. Y pues nosotros podemos trabajar todo eso. De hecho, en este momento yo estoy en la construcción, no sé si un diplomado de una especialización en proyectos o algo donde podamos incluir ya a más detalle todo el contenido de la MGA y que nos permita tener en los departamentos, en los entes territoriales, mayor capacidad de gestión de estos recursos. Por eso es que en el Sistema General de Regalías, si tú ves a Bogotá, ahí vas a encontrar que la inversión en los proyectos del Sistema General de Regalías es mucho más alta, porque los formuladores y los ejecutores de proyectos en Bogotá, en las universidades grandes, quiero coger Bogotá, Bogotá, pues obviamente son más. Entonces ahí hay que tener en cuenta eso del tamaño. Entonces, es mi interés facilitarle en este momento. Adit, ¿tú has formulado proyectos para el Sistema General de Regalías? Solo uno. En este momento tengo contacto con 3 proyectos del Sistema General de Regalías, uno como supervisor, uno como asesor y uno como ejecutor del proyecto. Digamos que esa es la experiencia que hemos tenido en los últimos 2 años. ¿Qué es importante? Hay recursos, no lo estamos utilizando y son otros entes territoriales los que tienen acceso a estos recursos. Es interés de la Universidad de Santander, de la Vicerrectoría de Investigación, fortalecer estas capacidades para que nosotros podamos construir, llegar a esos recursos y desarrollar los proyectos que tanto la universidad como nuestras regiones lo necesitan. Digamos que esa es la motivación de nuestra capacitación. Evidentemente, si ustedes quieren fortalecer un poco más el paso a paso, no tengo ningún inconveniente, podemos programar otra sesión y seguir profundizando. ¿Alguna otra pregunta? ¿Listo? Si no es más, no sé si está el profesor Orlando por ahí. Sí, señor, por aquí estoy. Bueno, profesor Orlando, entonces le paso el control. Muchas gracias. Ay, no me veía en la cámara y casi me caigo. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias, profesor Adit, por su presentación. Y bueno, sí, queda pues como en el tintero hacer una segunda etapa de esta capacitación. Porque bueno, en estas 2 horas, pues no, como usted lo decía al comienzo, no se cubre todo y no vamos a quedar pues muy bien, pero sí queda pues ese abrebocas para poder continuar en una próxima capacitación. Muchas gracias a todos por la asistencia. Espero que hayan pues diligenciado la asistencia para
poderles enviar el certificado. Y los invito para que continúen participando en las otras capacitaciones que ofrece el plan de formación profesoral. Gracias a todos, que tengan muy buena tarde. Buena tarde, profe. Muchas gracias, muy gentil.